En esta parte, como dijimos, vamos a analizar la propuesta de Rosanvallón de una historia conceptual de lo político. Pero antes de pasar a él, me voy a referir brevemente a otro autor, a Terence Ball, que es un autor muy cercano a la escuela de Cambridge. De hecho, él editó un libro que se llama Political Innovation and Conceptual Change, del que participan varios de los miembros de esa escuela. Pero acá me voy a referir a otro texto suyo aparecido en una publicación de la Sociedad de Historia Conceptual, en el que critica a su vez a Galli, a un texto de Galli de 1956, en el cual este autor formuló la tesis de la contestabilidad esencial de los conceptos políticos. La idea de Galli es que la ambigüedad, la indefinibilidad última de los conceptos políticos no se debe a una cuestión psicológica subjetiva, ni tampoco es algo que podamos eventualmente resolver, ya que es una característica inherente a los conceptos políticos. Ball, por su parte, discute esta teoría afirmando que la misma contiene una falacia. Dice, el que todos los conceptos políticos hayan sido refutados a lo largo de la historia no quiere decir por eso que sean esencialmente refutables o contestables. Bueno, en última instancia, Ball atribuye a esta teoría de Gall implicancias éticas negativas, porque dice que si no hubiera forma de comprender el sentido de conceptos como libertad, democracia, etcétera, si cualquiera pudiese opinar lo que quisiera sobre qué es la justicia, la democracia, etcétera, sería imposible entonces cualquier debate político. Dice, es más, la idea misma de una comunidad sería imposible. En realidad, Ball está forzando el punto, porque lo que hablan estas tesis de la contestabilidad esencial no dice que cada individuo pueda pensar lo que quiera en cualquier momento, sino que habría ciertas comunidades interpretativas dentro de las cuales sería posible el debate. Lo que no sería posible es el debate entre comunidades lingüísticas o interpretativas distintas entre sí. De todos modos, uno podría decir que en algún sentido la afirmación de Ball es cierta. Es necesario que exista una cierta idea de verdad, al menos idealmente, para poder hacer posible un debate. Si no existiera la expectativa de poder establecer un consenso racionalmente fundado en cuanto a cuál es el sentido de determinadas categorías, bueno, no tendría sentido debatir, ¿no? Cada uno podría pensar lo que quisiera al respecto y listo. Todo debate entonces presupone una verdad a la cual se buscaría acceder racionalmente. Sin embargo, un seguidor de Galli podría a su vez replicar que inversamente, si hubiera una forma de definir objetivamente estos conceptos, establecer qué es lo que significa la democracia, la libertad, etcétera, entonces tampoco tendría sentido el debate político. De lo que se trataría simplemente es encargar de a los expertos que definan cuál es el sentido de esas categorías. Es decir, por un lado es necesario que existe una cierta idea de verdad para que el debate político sea posible. Pero al mismo tiempo, si introducimos una idea de verdad, ya este debate político se vuelve ocioso, sin sentido. En última instancia, la política, o más precisamente lo político, se va a ligar a esta simultánea necesidad e imposibilidad de definir los conceptos políticos. Bueno, y llegamos entonces acá al planteo de Rosanvallón y su idea de una historia conceptual de lo político. Rosanvallón es un autor sumamente prolífico, tiene una vasta obra. Inicialmente sus trabajos se enfocaron en la historia política francesa del siglo XIX. Hay una trilogía de textos que empieza con El momento Guizot, sigue con El pueblo inhallable y culmina con la consagración del ciudadano, que son sus obras históricas clásicas, ¿no?
Pero al igual de lo que ocurrió con los miembros de la escuela de Cambridge, en sus últimos años sus preocupaciones viraron hacia la teoría política, que como vamos a ver, bueno, en los últimos textos, ahí pueden ver dos de ellos, hay muchos más, el modelo político francés y la sociedad de los iguales. Bueno, ya cuando se produce ese viraje hacia la teoría política, eh, esto vamos a ver cómo se producen ciertas tensiones respecto de su propuesta teórica, al menos cómo se presenta en su conferencia que está publicada, ahí verán a la izquierda, el libro que apareció aquí en español, es Por una historia conceptual de lo político. En realidad esta es una versión un poco ampliada de lo que fue la conferencia inaugural de la cátedra en el Collège de France. Bueno, en este texto vamos a encontrar entonces cuál es su propuesta metodológica fundamental, su idea de una historia conceptual de lo político, y luego vamos a ver hasta qué punto su misma análisis teórico-político convergen de alguna forma o entran en tensión con esta propuesta.